Bienvenidos a CATraders al video aplicativo número 9 del primer mes de la mentoría anual de CATrading. Este video aplicativo corresponde a la lección 9, ¿ok? Que hemos llevado a cabo justamente en este primer mes de mentoría. Por lo tanto, lo que vamos a estudiar el día de hoy es la aplicación del Market Protraction y les voy a dar algunas observaciones, algunas consideraciones a la hora de identificar este swing impulsivo. Lo principal acá, traders, es que no todos los días vamos a tener un Market Protraction que lleve al precio justamente hacia donde queremos. Muchas veces el precio va a tomar dirección justamente en la apertura de Londres o en la apertura de Nueva York. Y recuerden que nosotros tenemos un horario de confluencia tanto como Market Protraction y New York Open Hillsong, que comenzarían a las 7 de la mañana hora Nueva York. Perfecto. Teniendo eso en consideración, cuando yo analice mis gráficos, no necesariamente voy a esperar un movimiento, un swing impulsivo, ¿ok? Para colocar mi trade en compra o en venta, sino simple y sencillamente voy a esperar la información que el precio me dé, habiendo establecido y definido mis niveles operativos con anticipación. ¿Ok? Vamos a ver eso a continuación. En principio, quiero que ustedes se fijen que tenemos básicamente dos gráficos, ¿de acuerdo? Uno en gráfico de temporalidad diaria y otro en temporalidad de una hora. ¿Qué es lo que vamos a estudiar en estos gráficos? Véase en el gráfico de la derecha, nosotros vamos a tener aquí un Bearish Proportion Block, ¿de acuerdo? Y lo vamos a delimitar. Vamos a establecer al Bearish Proportion Block. Perfecto. En este caso, el punto de referencia, el primer punto de referencia sería su punto de apertura. Por lo tanto, es el punto que vamos a establecer. Lo vamos a marcar con un color rojo, ¿ok? Para poder identificarlo adecuadamente. Listo, tenemos identificado la apertura de ese Bearish Proportion Block y véase que el precio llega justamente hacia él, lo recapitaliza e inmediatamente crea un swing impulsivo bajista de una gran magnitud. Pero, ¿qué sucede antes como para que el precio alcance ese overblock? Recuerden que nosotros en las lecciones anteriores, sobre todo en las lecciones de Premium, de Fair Valuation, ¿ok? Y en los vídeos aplicativos, hemos estudiado, hemos aprendido, ¿ok? Hemos repasado que el precio necesita moverse de zonas de discount a zonas de equilibrium y de equilibrium to premium y viceversa, de premium a equilibrium y de equilibrium a discount. Perfecto. Entonces, si yo espero que el precio acá, traders, alcance este Bearish Proportion Block, ¿ok? Este Bearish Proportion Block, yo voy a esperar que el precio respete una zona de descuento y de esa manera se cree el swing impulsivo alcista que lleve al precio hacia ese overblock. ¿Por qué? Porque el precio se mueve de discount to premium. ¿Ok? Con esa premisa es con la que vamos a analizar entonces el gráfico de temporalidad de una hora. Para eso nos vamos a ayudar con la separación de días, ¿ok? En este gráfico y vamos a empezar desde la formación del swing low a interpretar lo que sucedió dentro del price action. Véase lo siguiente. Tenemos aquí nosotros, en términos de liquidez expuesta, tenemos una línea de tendencia retail. Véase, primer toque, segundo toque, equal lows, expansión alcista. Aquí es cuando muchos piensan, acá tengo un breaking market structure y creo que he mencionado muchísimas veces ya que no vamos a utilizar conceptos subjetivos. Perfecto. En este sentido, véase que el precio nuevamente cae. Ok, aquí muchos retail traders entran nuevamente en compra. Pero nosotros entendemos que luego de que se ha formado un máximo más alto que un máximo anterior, podemos utilizar, en este caso, el rango que establece ese máximo, ese nuevo máximo, el mínimo máximo, perfecto, retroceso y entrar en una zona premium a por la neutralización de los stop loss de aquellos retail traders que han entrado en compra en esa línea de tendencia. En este caso, si hacemos un pequeño análisis de lo que tenemos aquí, fíjense en este bearish block. Tenemos swing impulsivo bajista, neutralización de mínimos y retroceso al bearish block. Luego de ese retroceso, boom, nueva expansión bajista, retroceso. Y si trazamos la herramienta de los retrocesos de Fibonacci, 62%, excelente. No necesitamos más acá, traders. No necesitamos absolutamente nada más. Voy a eliminar el número 1 aquí. Perfecto, listo. Vamos a eliminar la herramienta de los retrocesos de Fibonacci. ¿Por qué? Porque ahora lo que también les he enseñado y lo que voy a mostrarles es que luego de una neutralización podemos utilizar el swing high o el swing low, en este contexto un swing low, ¿ok? Para comenzar el anclaje de la herramienta de los retrocesos de Fibonacci. En este caso voy a hacer un acercamiento pequeño justamente hacia esta zona para que ustedes puedan observar que si yo trazo un Fibonacci desde este mínimo hasta este máximo que da o abre paso hacia el retroceso, lo que vamos a tener es básicamente la llegada del precio al 70.5% de los retrocesos de Fibonacci. Una entrada muy bonita.
¿De acuerdo? Muy, muy, muy bonita. ¿Qué tenemos adicionalmente allí? Lo que tenemos adicionalmente allí es un bullish order block. Si fusionamos esta vela bajista con un cuerpo bastante importante, bastante relevante, porque es un cuerpo grande, ¿ok? Si fusionamos esa vela con esta última vela pequeña. ¿Ok? A mí me gusta muchísimo hacer este tipo de fusiones. ¿Por qué? Porque a veces el precio no llega necesariamente hasta este mínimo. Que el precio se acerque muchísimo hacia esta zona podría constituir un contexto de alta probabilidad de que se rompa más bien este mínimo. Por lo tanto, la idea es que nosotros en este caso actuemos como medida de contingencia, fusionemos estas dos velas, ¿de acuerdo? Y si yo fusiono esas dos velas acá traders, yo lo que voy a tener es básicamente la apertura de mi bullish order block. En este caso vamos a marcarlo con un color azul. Tenemos allí la apertura de mi bullish order block. Idealmente mi stop loss debería estar por debajo del bullish order block, ¿ok? ¿Cuánto drawdown llegaríamos a tener si marcamos, ok, 4 pips de drawdown? Si es que entramos en esa apertura del bullish order block, entendiendo que estamos en confluencia con un nivel óptimo de entrada. Perfecto, perfecto. ¿Qué tenemos a continuación? Un swing impulsivo alcista. Boom, el precio se dispara. ¿Qué hay que analizar en este día para entender lo que ha sucedido a traders? Bien, principalmente los horarios del market protraction y cómo nos podría hacer caer en error si es que no los tenemos en consideración. Primer punto a considerar a la hora de delimitar el market protraction, 8 de la noche, hora Nueva York. Fíjense en esto. El retail trader lo que está haciendo es anclando un Fibonacci desde este máximo hasta este mínimo y esta vela alcista él la considera, ok, un retroceso. Sí, la puede considerar un retroceso. Otros retail traders la considerarían una señal de compra. ¿Se dan cuenta cómo entonces se entra en conflicto? Porque algunos piensan que es para vender y otros piensan que es para comprar. Nosotros no entramos en conflicto porque establecemos adecuadamente los precios que potencialmente habrían de crear una reacción en los movimientos direccionales o que formarían, básicamente, generarían movimientos direccionales. Sin embargo, acá muchos retail traders caen en ese error y es allí cuando se suelen confundir. ¿Por qué? Porque el precio finalmente llega y toca boom, sus stop loss que se encuentran por encima de este máximo, entendiendo de que estamos pues básicamente en la Asian Kelsen, ¿ok? 8 de la noche, estamos dentro de la sesión de Asia. El precio sube, 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 sube y nuevamente hacemos alusión a las etapas del ciclo de entrega de precio. Véase lo siguiente, tenemos consolidación, ¿por qué? Porque luego de una expansión puede venir una consolidación, sí, no necesariamente un retroceso. Véase el siguiente horario del market protraction, que es a la medianoche. Aquí es cuando les digo que no necesariamente todos los días hemos de tener un market protraction en forma de un swing impulsivo alcista. Muy por el contrario, si vemos un swing impulsivo alcista bajista que básicamente está llevando al precio hacia un nivel específico que nosotros hayamos establecido con anticipación, pues podemos entonces anticipar nuestra entrada o en definitiva esperar un swing high, un swing low, ¿ok? Sobre el cual respaldarnos, pero esta vez dentro de la sesión, ¿ok? Si tenemos el market protraction a las 12 de la noche, ok, podemos respaldarnos en un potencial swing high, swing low, que se forme en Londres, por ejemplo, porque sería la sesión activa luego del market protraction de las 12. ¿Qué tenemos luego? Recuerden que yo les he mencionado un horario, ok, de estudio adicional que sería el horario de las 2 de la mañana. Véase que aquí las 2 de la mañana básicamente tenemos una vela con un cuerpo bastante bajo, bastante corto, una vela de un volumen muy bajo. Y luego la siguiente vela de las 3 de la mañana es la que ya me crea la neutralización de los máximos y mínimos de la vela anterior. En este sentido, quiero que se fijen cómo, si es una vela bajista, el entendimiento es el siguiente. Tenemos precio de apertura, Euro swing, neutralización de máximo anterior y activación de órdenes de tipo buy stops. Perfecto, perfecto. Luego, ¿qué sucede? Los stop loss están por debajo de este mínimo. Boom, adiós a esos stop loss. ¿De acuerdo? Perfecto. Ahora, ¿qué hace el precio? Contrae, apertura, Euro swing y sube. Tenemos eso, si nosotros trazamos la herramienta de los retrocesos de Fibonacci, vamos a tener un retroceso del 79%, protegiendo por debajo de este mínimo, ¿ok? Y una potencial expansión. Nuestro take profit ideal está en el nivel 0 de Fibonacci. Esto no quiere decir que el precio vaya a subir 500,000 pips, ¿ok? Por eso les digo, establezcan adecuadamente sus niveles. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana tenemos una vela, ¿ok? Esto en patrones de vela para muchos traders constituye una señal de compra. Y cuando todos están entrando en compra, el precio, boom, crea un vacío de liquidez. Y esto a su vez también constituye una señal de venta para retail traders porque ellos lo consideran una vela envolvente. Nosotros lo consideramos un vacío de liquidez que con alta probabilidad puede ser rellenado con la misma velocidad con la que fue creado. Por lo tanto, ese vacío de liquidez lleva
al precio hacia mi nivel óptimo de entrada, mi bullish order block y la expansión alcista. Esta entrada se da justamente dentro de la New York Hilson, ¿ok? Entendiendo que estamos bajo un contexto, ¿ok?, de market protraction, esperaríamos que el precio retroceda. No continuaríamos comprando en premium. ¿Se fijan? Y si por alguna razón vamos a colocar un trade en venta, saldríamos de ese trade en venta en el equilibrium del rango que estamos estableciendo o en zona de discount, que es la zona de básicamente en la que se formó este swing low. ¿De acuerdo? Muy bien, tenemos una expansión alcista y el día termina finalmente alcista para esta sesión. ¿Qué tenemos al día siguiente? Al día siguiente, fíjense, tenemos pequeña consolidación. En este caso, si vamos al horario del market protraction de las 8 de la noche, tenemos una pequeña vela alcista y luego, boom, el precio cae. Todo el mundo piensa que el precio va a caer, sus stop loss lo colocan por encima de este máximo porque supuestamente es una vela envolvente. ¿Qué pasa? El precio nuevamente continúa cayendo y a las 12 de la noche, ¿okay?, cuando todo el mundo está confirmando una potencial continuación bajista, el precio revierte hacia los stop loss que están aquí. ¿Qué tenemos en términos de Power of Trade? Tenemos consolidación, Euroswing y el movimiento direccional expansivo, en este caso bajista. ¿Por qué? Porque se neutraliza básicamente este mínimo anterior. Listo. Si vemos un gráfico de líneas, lo vamos a ver de una manera mucho más detallada. Perfecto. Muy bien. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos el market protraction de las 2 de la mañana. Aquí, por ejemplo, para todo el mundo esto es un stop loss aquí encima de este máximo, como lo he mencionado. ¿Se fijan? Y ahora a las 7 de la mañana, si vamos a las 7 de la mañana, ¿qué tenemos? Tenemos esta vela bajista. Fíjense, acá tenemos swing high, perfecto, swing high. Tenemos el precio básicamente cayendo. Fíjense, si yo hago un pequeño acercamiento aquí, tengo al precio rompiendo, neutralizando el mínimo del bearish order block. Si yo aquí hago lo siguiente, acá traders, trazo mi máximo y trazo mi mínimo, lo que voy a tener es un retroceso a la zona de equilibrium. Pero ¿por qué aquí el precio no llega más arriba? Si llegara más arriba, bueno, expectaríamos o tendríamos la expectativa de que llegara al rejection block. Sin embargo, este order block tiene su mean threshold y el mean threshold está constituido por el 50% del cuerpo. Yo no veo cierres de vela allí. Yo tengo el rango del bearish order block y tengo el precio subiendo a una zona premium del bearish order block. Aquí está mi market protraction. Es decir, aquí está el movimiento impulsivo de manipulación. ¿Se dan cuenta? Excelente. Muy bien. Tenemos entonces identificado para este siguiente día market protraction. Recuerden que no todos los días vamos a ver lo mismo, ¿ok? No todos los días un market protraction va a constituir un swing impulsivo, lo repito, pero es importante que estudiemos el contexto, estudiemos los espacios en los que nos encontramos. Muy bien, vamos ahora aquí a las 8 de la noche nuevamente, traders. El precio cae. Volvamos a hacer alusión a la interpretación sencilla, ¿ok?, que tienen muchos retail traders, una vela bajista con mucho cuerpo. Para ellos esto es una inside bar y continúan vendiendo y su stop loss por encima de este máximo. ¿Qué pasa? El precio continúa subiendo a por los stop loss. ¿Se fijan? ¿Qué sucede aquí? Acá se están creando equal highs, ¿ok? Pero vamos a ver qué pasa a las 12. A las 12 tenemos esta vela doji, no nos da mucha información. Sin embargo, luego del swing impulsivo alcista, ¿qué sucede o qué se genera a las 2 de la mañana? Recuerden que también es un horario de market protraction que o bien lleva el precio hacia tu punto de entrada o bien lleva el precio, ¿ok?, hacia la formación de un swing high, swing low que puedas tú utilizar en sesión luego. Porque probablemente en sesión el precio respete el order block que se encuentre dentro de ese swing high o dentro de ese swing low. En este caso, a las 2 de la mañana, hora Londres, el precio está alcanzando un rejection block. Perfecto. Este rejection block, boom, perfectamente respetado. Excelente. Tenemos acá un pequeño swing impulsivo bajista, boom, stop loss, rejection block, y ahora sí el precio puede comenzar a caer, ¿ok?, de una forma bastante fluida. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos la formación de un order block en neutralización, pero que a su vez está cerca de una zona de liquidez expuesta. Entonces, entendiendo este contexto, yo sé que el precio va a caer en una zona de discount para tomar precios en discount y subir a zona premium y neutralizar precisamente este candle. Sin embargo, yo voy a ir ahora al horario de las 7 de la mañana, ¿ok?, para entender qué es lo que sucede. Voy entonces al horario de las 7 de la mañana y lo que tengo allí a continuación es lo siguiente. Fíjense, tengo vela alcista, ¿ok? Para todos esto es una señal de compra porque ven un patrón de 3 velas y esto es un patrón de vela para compras, bla, bla, bla. Si nosotros trazamos nuestro Fibonacci desde este máximo hasta este mínimo, tenemos una entrada en el 62% de los retrocesos de Fibonacci, ¿ok? Y básicamente a las 7 de la mañana tenemos la continuación del swing impulsivo bajista.
a tenerlo en consideración. Perfecto, perfecto. ¿Qué sucede luego? Tenemos, fíjense, los mínimos que se van creando cada vez más altos y acá me va dejando liquidez expuesta, es decir, que el precio va a ir en cualquier momento a neutralizar todos esos mínimos que son cada vez más altos. El precio se mueve por neutralización, no necesariamente en términos estructurales. Nuevamente, si trazamos nuestro Fibonacci hasta este mínimo y de este máximo hasta este máximo, vamos a tener al precio llegando al bearish proportion block que se creó aquí, 79% y expansión bajista. Nuevamente retroceso, nuevamente el precio en el bearish proportion block y ahora sí la neutralización de todos estos mínimos. Pero si nosotros alejamos por un momento el gráfico, acá traders, y borramos esto, entendiendo que claro, los movimientos se generan cerca del market protraction o después del market protraction, ¿de acuerdo? Que constituiría un Euroswing. Véase lo siguiente. Principalmente nosotros tenemos este mínimo antes de la formación del swing high, ¿ok? Luego tenemos este máximo antes de la formación de la neutralización que se generó justamente aquí. Quiero que vean esta neutralización, ¿ok? Esa neutralización, perfecto. Listo. ¿Qué sucede? Aquí se activan órdenes de venta. Perfecto. Y esas órdenes de venta, sus stop loss la tienen por encima de este máximo. ¿Qué pasa? Que el precio sube, boom, con mecha y neutraliza esos stop loss. Muchos fondos de inversión, muchos retail traders también están operando con gráfico de líneas y están colocando sus stop loss por encima del máximo que establece el gráfico de línea. Probablemente si tú colocaras tu stop loss por encima de la mecha, ok, nunca sería tocado, al menos en el corto plazo, pero mira tremendo stop loss que tendrías. Sería una cantidad sumamente irresponsable colocar un stop loss así, al menos si pretendes operar con bajo riesgo, ok, y con alta probabilidad. ¿Qué sucede acá? Aquí se otorgan stop loss y se activan órdenes de tipo buy stops y que los stop loss los tienen por debajo de estos mínimos. También el precio va por esos mínimos. Pero ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que detiene el precio por debajo de la neutralización de esta consolidación? Fíjense que tenemos acá un bullish propulsion block. ¿Se fijan? Qué bonito, ¿verdad? Si vamos a las 8 de la noche, perfecto. A las 8 de la noche tenemos una vela bajista, para muchos una señal de venta. Todo el mundo entra en venta por stop loss aquí, ¿ok? Probablemente un stop loss un poquito grande, ¿sí? Luego tenemos a las 12 de la noche. ¿Qué tenemos a las 12 de la noche? Una confirmación porque el precio está rompiendo el mínimo anterior y acá también se colocan en venta muchos retail traders. ¿De acuerdo? Sus stop loss los colocan por encima de este máximo más cercano, el más cercano. Sin embargo, no se dan cuenta que acá tenemos un bullish order block, un bullish propulsion block que va a ser utilizado ¿a qué hora? A las 2 de la mañana en el siguiente horario del market protraction. Si colocamos aquí, perfecto, el market protraction ha creado el swing low y ahora sí, en la sesión yo puedo tomar decisiones. Fíjense, a las 6 de la mañana, ok, el precio llega a este swing low y vuelve a expandir alcista. A eso me refiero acá, traders, a que ustedes pueden esperar la formación de swing low en el market protraction y luego utilizar básicamente el swing low como un potencial máximo mínimo de respaldo. En este caso, swing low mínimo de respaldo para proteger sus operaciones. Perfecto. ¿Qué tenemos a las 6 de la mañana? A las 6 de la mañana tenemos al precio llegando básicamente hacia este breaker block. Fíjense en este interesante. Tenemos apertura del precio, ok, entrada en el breaker block y expansión alcista. Boom. ¿Se fijan que es relativamente sencillo interpretar el price action de esta forma? Perfecto, eso es un breaker block, es un bullish breaker, perfectamente validado. ¿Qué sucede? El precio expande alcista, aquí tenemos apertura, en el market protraction básicamente el precio continúa subiendo, así que si vemos eso no tomamos ningún tipo de decisión, ¿ok? Esperamos. ¿Qué pasa a la medianoche? El precio crea una vela, en este caso una vela. Si se fijan aquí, el precio está creando una vela bajista, ¿ok? Con un cuerpo básicamente bajista y continúa subiendo. ¿Qué sucede en la apertura de Londres? El precio rompe un máximo y luego, boom, neutraliza el mínimo de esa vela que dio paso a la apertura de Londres, pero llega al cuerpo de la vela bajista y esta vela bajista sirve simple y sencillamente para impulsar el precio un poco más arriba. Luego de que se ha impulsado el precio un poco más arriba, lo que sucede es, boom, se destroza toda esta zona de consolidación. ¿Se fijan? El precio creó un pequeño retroceso. ¿Qué tenemos aquí? 7 de la mañana, tenemos market protraction, ¿de acuerdo? Y probablemente aquí tengamos una confirmación de que el movimiento direccional bajista vaya a continuar. ¿De acuerdo? Que abra la sesión de Nueva York no quiere decir que inmediatamente tú te vas a colocar en compras, ¿ok? Porque piensas que esto es un retroceso. No. Recuerda que acá tienes vacío de liquidez y en la medida en la que el precio te dé algún indicio de ir bajista, lo vas a hacer. ¿Qué tenemos en esta vela bajista? Apertura, Euroswing, dentro del bearish order block que se forma ahí en ese swing high, ¿de acuerdo? Y expansión bajista. Retroceso,
cierre. Apertura de la siguiente vela bajista, Euroswing, expansión bajista, cierre. Luego, ¿qué sucede? Apertura de la vela alcista, Euroswing, en este caso sería un retroceso alcista y el precio vuelve a caer. ¿Te fijas? ¿En busca de qué? En busca de neutralizar justamente los mínimos que se encuentran en esta curva de compras. Muy bien, excelente. Acá tenemos la formación de un bearish proportion block. Es un bearish proportion block muy claro que puede ser utilizado. Y fíjate en lo siguiente. Tenemos a las 8 de la noche, ok, supuestamente una continuación bajista y el precio, boom, contrae y sube, boom, a por los stop loss que están por encima de este máximo. Pequeño retroceso, continúa subiendo, rompe máximo anterior, todo el mundo entra en compra, pero el precio está llegando a un bearish proportion block, es decir, a una zona premium. Esa zona premium la establece básicamente desde este máximo hasta este mínimo y ya tengo mi zona premium del 79% al PIB. ¿Qué pasa? El precio cae, boom. ¿Hacia dónde? Hacia la neutralización del mínimo anterior y hacia esta vela, que constituiría un bullish proportion block también, si es que llevo uno todo el signo impulsivo bajista. ¿Ok? Porque son velas de muy poco cuerpo, por lo tanto, simple y sencillamente lo fusiono para entender que ahí existe un bullish proportion block. Ahora, luego de que el precio llega a ese bullish proportion block, véase lo siguiente, ¿ok? Acá traders. Analicemos el market protraction de la medianoche. El market protraction de la medianoche está aquí en esta vela alcista. Para muchos una señal de compra. ¿Qué hace el precio luego? Revierte. Este sería el Euroswing, ¿ok? Que esperaríamos. ¿Qué pasa? Por las 2 de la mañana, boom, neutraliza. Euroswing, ¿ok? Neutralización de mínimos, proportion block, entrada en compra, ¿ok? ¿Qué sucede a las 7 de la mañana? A las 7 de la mañana también tenemos caída. Se fijan en este tipo de market protraction. Es una caída, es un sueño impulsivo bajista, cierre por debajo de cierres anteriores o aperturas anteriores y luego, boom, el precio revierte. Ese tipo de comportamiento es el que tienen que estudiar para interpretar el price action con mayor probabilidad. ¿Qué sucede luego? Luego tenemos expansión alcista, neutralización básicamente de estos equal highs. Constituyen equal highs. Perfecto, borramos la herramienta de los retrocesos de Fibonacci, tenemos máximo mínimo, neutralización de máximos iguales, porque si ustedes se logran dar cuenta, acá tenemos también una línea de tendencia retail. Perfecto, candle end, boom, retroceso, muchos entran en compra en este retroceso, pero el precio termina respetando este rejection block. ¿A qué hora? Acá traders. A las 23, es decir, una hora antes del market protraction. Y este market protraction envía a todo el mundo a venta porque es una vela bajista. ¿Ok? O probablemente todo el mundo utilice acá este order block, pero este order block se ha creado a las 15 horas. Es decir, probablemente no sea un order block importante. Por eso el precio sube poquito y lo termina por neutralizar. Fíjense que esto es algo muy, muy sencillo. Una vez que se neutraliza esa zona, ahora este order block va a ser utilizado como un bloque de mitigación. ¿Por qué? Porque no funcionó para compras. Por lo tanto, fíjense, tenemos, en este sentido, sería un breaker block, que también funciona como para mitigar órdenes que no han funcionado en ese sentido para llevar el precio hacia compras. En este caso, que el precio cae, retrocede, breaker block y vuelve a caer. Cierres de vela por debajo de estos cierres, ok, que estoy marcando justamente allí. Perfecto. ¿Qué sucede luego? El precio abre, tenemos 8 de la noche, market protraction, una vela que neutraliza máximos y mínimos de la vela anterior. Seek and destroy, ok, que es un concepto que vamos a estudiar a lo largo de mentoría. Aquí todo el mundo entra en compra, en venta, no saben para dónde va a ir el precio. Es market protraction. Nosotros esperamos la información. No necesariamente entramos en el market protraction. ¿Qué pasa? El precio expande alcista, pequeño retroceso. Ok, acá tenemos una vela bajista, puede funcionar como un order block. Nuevamente, acá tenemos mínimos. Ok, el precio aquí abre. Boom, neutraliza esos mínimos y expande alcista a rellenar este vacío de liquidez. Low resistance liquidity run. Perfecto. Una vez que se rellene ese vacío de liquidez, vayamos entonces en este caso hemos analizado el market protraction de la medianoche, ok, que lleva el precio básicamente hacia esta neutralización, 2 de la mañana también, pasando por el market protraction de las 2 de la mañana, expansión alcista, ok, y luego ¿qué pasa? Boom, retroceso. Si vamos a la vela de las 7 de la mañana, esta vela de las 7 de la mañana da paso a la apertura de la New European Kill Zone, ok, valga la redundancia, y al nuevo market protraction del día. Tenemos una vela bajista que no da información, sino la que da información es la siguiente, porque el market protraction puede durar, ok, lo que tenga que durar hasta que el precio llegue a formar un swing low o un swing high o respetar un fair value gap o respetar un order block.
¿De acuerdo? No necesariamente el market protraction se termina en 1 hora o 2 horas o 3 horas. ¿De acuerdo? Es importante que tengan presente eso. No necesariamente o tampoco el market protraction siempre es un swing impulsivo alcista o bajista, sino que simplemente puede ser una vela que se encuentre dentro de una consolidación y ya está. Eso no quiere decir que el concepto sea malo, no funcione o porque se llama así. No, simplemente es un horario que puedes tener presente en consideración, ¿ok? Para a la hora de realizar tus análisis, para entender hacia dónde se va a mover potencialmente el precio. Perfecto. ¿Qué tenemos a las 7 de la mañana? Como les mencionaba, esta vela bajista, que no da más información que simplemente el relleno de este vacío de liquidez, pero luego la vela alcista abre, el precio que crea un Judo Swing y automáticamente, boom, contrae y continúa expandiendo alcista en busca de la neutralización nuevamente de estos equal highs. Perfecto. Se neutralizan entonces esos equal highs y ahora el precio ahora se puede caer. Véase entonces algo interesante a la hora de marcar nuestros niveles. Tenemos máximo que se ha creado en un rejection block, tenemos mínimo y el precio está llegando a un 70.5% de Fibonacci. Zona premium, es decir, vendemos en zona premium hasta zona de discount. Si vendemos en el 70.5%, podemos mantener nuestra operación hasta el equilibrium, aproximadamente unos 10 pips, ¿ok? Pero si mantenemos hasta zona de discount, probablemente hacia la neutralización de este mínimo anterior, ok, de este mínimo anterior, tengamos 20, 25 pips, una cantidad de pips bastante interesante a la hora de realizar o colocar nuestras operaciones dentro del mercado basándonos precisamente en este tipo de conceptos de neutralización. Excelente. ¿Qué sucede? El precio que crea su neutralización, estas mechas son inevitables, a veces vamos a ser víctimas de un stop hunt, pero lo que nos interesa es ver cierres de vela por debajo de cierres anteriores. Y luego, ¿qué sucede? El precio expande alcista. Se termina la sesión de este día. ¿Y qué sucede? Al día siguiente, el precio crea consolidación, expande alcista. Aquí tenemos el Euro Swing, ¿ok? Tenemos a las 8 de la noche Market Protraction. Y a partir de ese momento, el precio expande alcista pasando por hasta la medianoche. Fíjense, hasta la medianoche. Entonces, aquí podríamos decir que el market protraction ha empezado a las 8 de la noche y hasta que se formó este swing high, recién podemos decir que ha terminado porque se ha culminado el movimiento direccional alcista. ¿De acuerdo? En ese sentido, tenemos básicamente 3 máximos iguales. Por lo tanto, tenemos una zona de buy side liquidity buy stops. ¿Ok? En forma de candle también, 3 máximos iguales. Para todo el mundo esto es un triple techo. ¿Ok? Y entran en venta y esperan que el precio revierta a miles de pips. ¿Qué sucede? Que el precio expande bajista, rellena el liquidity void alcista que tenemos aquí, ¿ok? Esta sería una zona de sell side liquidity void, perdón. ¿Qué tenemos? Llega a una vela bajista que constituye un order block, crea una reacción, llega al rejection, fíjense el rejection perfectamente respetado y al pip el precio, boom, cae con fuerza. Esta operación, ¿a qué hora se da? Si ponemos aquí el market protraction de las 2 de la mañana, fíjense que a las 2 de la mañana llegamos a este order block. Acá se podría haber colocado un trade en compra en el equilibrium. ¿Se fijan? Equilibrium. Y nuevamente, boom, a zona premium. Y de zona premium, un corto a zona de discount. ¿Ok? Suficiente con colapsar la operación en la neutralización de este mínimo, pero el precio continúa cayendo. Si nosotros hacemos básicamente un alejamiento para entender qué sucede acá, vamos a observar cómo aquí el precio, ¿ok? Está básicamente creando un rango de consolidación nuevamente. Y lo que sucede a continuación o a partir de este momento que traders es lo siguiente. Fíjense, tengo rango de consolidación y lo que sucede es que yo puedo trazar este mínimo que se ha formado en un bullish proportion block. Perfecto, trazamos el Fibonacci desde este mínimo que se ha formado en el bullish proportion block hasta el máximo más alto. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Y qué tenemos allí? Tenemos una potencial entrada en el 79% de Fibonacci, donde esperaríamos que se forme nuestro swing low. ¿Qué tenemos además de eso? Lo que tenemos es una zona de un breaker, ¿ok? Que ha formado el swing impulsivo anterior. Fíjense, no estoy trazando una zona de oferta ni de demanda ni nada por el estilo, es un breaker block. En el caso del breaker block, nosotros lo que hacemos es delimitar o establecer su punto de cierre, su punto medio, ¿ok? O su punto de apertura del bullish breaker en este sentido. Si queremos buscar un precio un poco más específico, lo que podemos hacer en estos contextos es simple y sencillamente marcar el 79% de Fibonacci, ¿ok? Para entender que el precio potencialmente nos puede sacar del mercado y luego marcar, ¿ok?
un siguiente nivel interesante, donde podríamos esperar la neutralización. ¿Cuál sería ese nivel? Si nosotros, por ejemplo, incrementamos de temporalidad a 4 horas para tener un poco más de precisión a la hora de marcar nuestros niveles, estas dos velas acá traders van a constituir mi bullish short block. Perfecto. Si estas dos velas constituyen mi bullish short block, yo le voy a dar un tratamiento como si fueran básicamente una única vela y voy a delimitar el min threshold de short block como un horizonte límite, ¿ok? Como un umbral límite. Y voy a marcar también ese nivel. Tengo entonces el 79% de Fibonacci y tengo min threshold de este bullish short block. Perfecto. Lo que voy a esperar entonces es que el precio no cierre por debajo, o si es que cierra por debajo, automáticamente se reintroduzca en el rango. Y quiero que se fijen que es justamente lo que sucede aquí. Tenemos cierres por debajo, ¿ok? Del min threshold del short block, pero el precio inmediatamente sube, neutraliza con mechas, solo con mechas este mínimo, ¿se fijan? Y vuelve a subir. Boom. ¿Qué sucede luego? Crea un retroceso, cierres de vela justo en el min threshold de ese bullish short block, bullish short block, ¿ok? Entonces vamos a adentrarnos nuevamente a un gráfico de temporalidad de 1 hora para ver qué sucede aquí y en qué momento se crean estos movimientos. Vamos entonces a marcar el Market Protraction. Vamos a buscar entonces a las 8 de la noche, que tenemos aquí a las 8 de la noche. Tenemos swing impulsivo bajista, ¿ok? Todo el mundo entra en venta. No. ¿Qué pasa a las 12 de la noche? Una vela alcista. En esta vela alcista todo el mundo entra en compra. ¿Se dan cuenta cómo las órdenes se van emparejando? Para los que entran en compra, boom, stop loss. Y para los que están en venta, también stop loss. ¿Se dan cuenta? Si vamos al Market Protraction de las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana tenemos esta vela bajista envolvente. Muchos pensarían que es una vela envolvente. Y acá probablemente al retail trader sí le funciona. ¿Ok? Pero nosotros vemos mucho más allá de eso. Nosotros acá tenemos un Fair Value Gap, ¿ok? Y vamos a esperar que el Fair Value Gap sea respetado. Una vez que el precio se reintroduzca en el Fair Value Gap, vamos a utilizarlo. Más detalles sobre la utilización de este tipo de Fair Value Gap en el cuarto mes de mentoría anual. Sin embargo, quiero que ustedes se fijen que podemos sí tener market protraction, pero para algunos retail traders, ¿ok? Esas van a ser señales de compra-venta. En algunas ocasiones les va a funcionar, pero en el largo plazo no los va a hacer consistentes porque van a estar básicamente operando por subjetividades, por lo que creen que va a suceder a partir de la información que obtienen solo por ver una vela. ¿Sí me entienden? Entonces esa es la idea, de que nosotros no caigamos en el error del retail trader, sino que entendamos que esto es necesario que suceda. Se crea el swing impulsivo bajista en la sesión de Nueva York, pero el precio continúa respetando el bullish short block de 4 horas fusionado de 2 velas que hemos marcado anteriormente. Expande alcista, rellena este vacío de liquidez como una zona de low resistance liquidity run. Acá se pueden construir setups en compra. ¿Qué sucede? Llegamos a este rejection block y el precio, boom, nuevamente, boom, cae a la zona, ¿ok? De confluencia entre el 79% y el min threshold del bullish short block. ¿De acuerdo? Finalmente tenemos estos cierres de vela que neutralizan, ¿qué? Neutralizan estos equal lows, ¿ok? Lo voy a marcar con un color, en este caso un color rojo para que se pueda diferenciar. Neutralización de estos equal lows, suficiente acá traders. El precio no necesita caer 1000 pips para subir. Una vez que se neutralizan esos equal lows, vayamos a lo siguiente. Eliminemos entonces esta línea roja, eliminemos el Fibonacci que tenemos aquí y basémonos únicamente en la información que obtenemos aquí en este contexto. El precio ha neutralizado estos mínimos, fíjense que se neutralizan también estos mínimos, ¿se dan cuenta? Aquí, perfecto, ¿se fijan? Listo, tenemos esa neutralización. El precio sube, me deja aquí equal highs. ¿Y qué sucede? Sí, retrocede con una mecha, pero fíjense en los cuerpos de vela. Fíjense cómo esos cuerpos de vela terminan respetando a un concepto que en prementoría nosotros hemos estudiado y se llama Bullish Reclaim Block. Ok, tenemos aquí un Bullish Reclaim Block perfectamente respetado en cuanto a cierres de vela y apertura. Y a partir de allí, probablemente eso en un fundamental. Fíjense, acá también tenemos Market Protraction. El precio, boom, sube, todo el mundo entra en compra y luego stop loss. Se crea la vela bajista, todo el mundo piensa que el precio va a caer, el precio cae y luego, boom, stop loss. Esa es básicamente la información que el Market Protraction nos provee a nosotros, ¿ok? Pero no para que caigamos en error, sino para que tomemos las decisiones correctas, determinando la dirección correcta, ¿de acuerdo? Entonces, yo los invito a analizar sus gráficos, ¿ok?
basándose en los horarios del market protraction, 8 de la noche, medianoche, 2 de la mañana y 7 de la mañana. Recuerden que no necesariamente en estos horarios hemos de tener swings impulsivos en forma de euro swing, ¿ok? Que lleven al precio hacia nuestros niveles que hemos establecido, delimitado previamente, sino que va a ser o va a constituir básicamente un horario de alta probabilidad para la formación de swing low, swing high, que justamente sirvan para la utilización o colocación de una operación en la sesión posterior. Por ejemplo, en el market protraction de la medianoche podemos tener un swing low que luego podemos utilizar en la sesión de Londres. En la sesión o en el market protraction de las 2 de la mañana o a lo largo de toda la sesión de Londres podemos tener swing lows, swing heights que luego en Nueva York podríamos utilizar para la colocación de órdenes. ¿Sí me entienden? A eso me refiero cuando básicamente la información que recibimos a partir del market protraction puede ser muy beneficiosa a la hora de tomar decisiones. ¿Qué sucede? Que luego de esa neutralización el precio finalmente termina yendo a por la neutralización de estos equal highs, ¿ok? O triple techo, como lo llamaría algún chartista. Y es este máximo acá traders el que se termina por formar en la apertura de este bearish order block. ¿De acuerdo? Que es justamente lo que buscaríamos. Entonces, fíjense lo siguiente. Tenemos acá la formación de ese swing high, ok, en London Close Kilson, 10 de la mañana, 11 de la mañana. Podríamos acá construir el setup en corto. Luego el día cierra. ¿Y qué sucede? Tenemos a las 8 de la noche, si marcamos aquí 8 de la noche del día siguiente, tenemos una vela alcista. Esta vela alcista, cuando la mecha superior que tiene allí era cuerpo, todo el mundo estaba entrando en compra. Pero nosotros utilizamos esta información para entrar en venta porque aquí el precio está básicamente respetando un rejection block. Ahora, fíjense en lo siguiente. En cuestiones de horario y cómo influye el horario dentro de este contexto, ¿ok? Entiéndase que tenemos un vacío de liquidez. No existe la cantidad de órdenes suficientes aquí como para que el precio continúe subiendo, sino que lo que va a ejercer presión para que el precio caiga en esta ocasión o en este contexto va a ser el bearish proportion block que tenemos aquí. Perfecto. Entonces, basándonos en esa información, es que nosotros vamos a tomar decisiones, ¿ok? Dentro de nuestros gráficos, bien de compra o bien de venta, dependiendo de la información que obtengamos por el market protraction.